¿Qué cosa? Eso de la fisiológica. Bueno, a ver, claro, ¿no? Bueno, ahora sí queda grabada. Bueno, entonces No sé. vamos a grabar y por otra parte también vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Hay que hacer otra cosita más, voy a poner el jam por acá y entonces ahí ya queda. Vamos a compartir toda la pantalla y vamos a compartir la pantalla secundaria. Díganme si se ve. A ver si aparece. Sí, ahí se ve. Muy bien. Yo voy a apagar mi cámara, así no estorba esto. Y entonces vos, Ale, haces el problema. Dale. Muy bien. Sí, vamos Vamos. con el ejercicio 5 que les había dado María que vean, además de, Por las como dudas, para antes. ir planteándolo, que tiene de diferentes son distintas dosis de fertilizante. Es un trigo en la región pampeana, nos dan en 2 años, ¿no? Y en cada año hubo 2 tratamientos de fertilizado y un testigo. Nos dan todos los datos y nos está pidiendo que completemos la tabla en donde tenemos que calcular los índices de cosecha, el índice de cosecha de nitrógeno, la fracción de recuperación del fertilizante, que era lo que habíamos visto hace rato, y la eficiencia en el uso del fertilizante para la producción de grano, que ahora lo vamos a ver bien a qué se refiere. Considerando la relación proteína-nitrógeno 5,75. Entonces, bueno, ahí está la tabla, veo que ya algunos se están completando. Índice de cosecha para cada año y para cada dosis. ¿Alguno hizo el problema o solamente lo pensaron? Vamos, chicos, contesten, por favor. Yo no lo hice. No, no lo hice y tampoco lo pensé. Bueno, digamos que la manera de hacerlo es como lo que estábamos haciendo recién, lo que más se va a complicar es en la parte de las dosis y cómo graficarlo, pero eso lo vamos a hacer en el pizarrón. Y bueno, y un poco índice de cosecha de nitrógeno. ¿Qué significaba eso? ¿Cuánto se iba a llevar el grano del nitrógeno? Exacto. ¿Se imaginan cómo lo podemos calcular acá? ¿A partir de qué? A partir de la proteína en el grano, con la relación del nitrógeno. Bien, ahí que sacamos. Si hacemos la proteína dividido la relación proteína-nitrógeno, ¿qué estaríamos calculando en ese caso? Ahí yo puse que sería en la tabla y se podría completar acá, como una columna más. Si yo estoy dividiendo la proteína en el grano por la relación proteína-nitrógeno, ¿qué estaría calculando? La proporción de nitrógeno en el grano. Bien, perfecto. Si quieren hacerlo, el índice de cosecha, por suerte ya todos lo completaron. Acá en este caso sería 13% dividido 5,75, ¿no? Es cuánto de esa proteína es nitrógeno. Así que es dividir todos estos dividido 5,75. ¿Y después qué hago con ese porcentaje de nitrógeno en grano? ¿Cómo sé cuántos kilos de grano son kilos de nitrógeno? Con el índice de cosecha y No, el el índice nitrógeno de en grano cosecha, y el el nitrógeno índice de total. cosecha es el que tengo que averiguar. Si yo ya acá averiguo el porcentaje de nitrógeno en grano, ¿qué debería hacer? O sea, yo lo que hago primero es ver, bueno, tengo esta proteína. Después,
con la relación proteína-nitrógeno calculo lo que están calculando ahí, que sería el valor de proteína, acá lo dejo así ya les queda a todos cuando hagan los otros ejercicios, y la relación proteína-nitrógeno, ¿sí? Una vez que tengo hecho ese cálculo, yo lo que voy a estar haciendo es calculando ese porcentaje en grano. Ese porcentaje en grano, ¿dónde está? ¿Es porcentaje de qué porcentaje? ¿Dónde está ese nitrógeno? En el grano. Y en esta tabla, ¿cuál sería el grano? El Ese rendimiento. claro, ese 2,26 es el porcentaje de nitrógeno en el 100% de este rendimiento, ¿sí? De 1900. Entonces, yo lo que tengo que hacer para saber cuántos kilos, ahora ese porcentaje, pasarlo a kilo de nitrógeno, ¿qué debería hacer? ¿Qué cuenta debería hacer para sacar entonces ahora kilo de nitrógeno en grano? O sea, primero lo tengo en porcentaje, ¿no? Ahora voy a hacer otra cuenta que sería ¿cuánto es en kilo por hectárea? Si tengo el porcentaje y tengo el rendimiento, ¿qué debería hacer? Lo multiplicás. Exacto. Tengo que multiplicar el rendimiento por, no en porcentaje, sino en 0,0226, ¿no? Eso me estaría dando cuántos kilos de nitrógeno hay en esos kilos de rendimiento, ¿sí? Entonces sería 1900 por 0,0226. A ver, lo voy a anotar acá arriba para que quede como sería rendimiento, o sea, para obtener los kilos de nitrógeno en grano es rendimiento por el porcentaje. Ahí estás, lo estás poniendo vos, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ¿para qué quiero yo estos kilos de nitrógeno en grano? Para justamente calcular el índice de cosecha del nitrógeno. ¿Y cómo calculo el índice de cosecha del nitrógeno? Si el índice de cosecha que conocemos normalmente es cuánto de esa biomasa es rendimiento, el índice de cosecha de nitrógeno, ¿qué sería? ¿Cuánto de esa biomasa es nitrógeno? En verdad, si pensamos, sería, en cuanto a nitrógeno, nuestra biomasa sería en verdad nuestro nitrógeno absorbido. ¿Sí? Es de dónde partimos. Bueno, ¿cuánto de ese nitrógeno que absorbimos está en el grano? ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos saber, los kilos de nitrógeno absorbidos ya los tenemos. Eso está en la columna acá. Ahora, nosotros necesitamos saber cuántos kilos de nitrógeno hay en el grano y hacemos esa cuenta para sacar el índice de cosecha de nitrógeno. ¿Hasta ahí me siguen? Acá voy a poner cómo sería kilo. Eso ya lo habíamos hecho igual en el... O sea, cuánto hay de nitrógeno en el grano de todos los kilos de nitrógeno que absorbí, que se absorbieron. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, hay que ir completando. Hasta ahora hay solo una persona completando las columnas. Tratemos de hacerlo entre todos, así llegamos a hacer los gráficos. Tratemos de no ser espectadores. Ahora, faltaría acá hacer usar los kilos de nitrógeno en el grano dividido los kilos de nitrógeno absorbido que está acá. Esto es para cada tratamiento.
Entonces, uno que espera que el índice de cosecha del nitrógeno sea mayor o menor que el índice de cosecha, no importa, yo lo muevo se mueve el cuadro. Bien. En este caso sería 0,66 el índice de cosecha de nitrógeno, o 66. No sé qué, creo que es Julián el que está completando. ¿Están todos? ¿Volvieron de mí? Porque Marina, Julián, ¿están el resto? Listo, ya está, eso que hay que hacer ahora para terminar. ¿Te hago una pregunta? Sí, Cuando sacamos el kilogramo de nitrógeno en grano, sí. ¿qué es el rendimiento por el porcentaje número en grano? El porcentaje de nitrógeno en grano. Ah, Ahí. Porcentaje de nitrógeno. Que lo sacamos de haber calculado, ¿cómo es? De haber calculado el porcentaje de proteína y después vemos cuánto de esa proteína es nitrógeno. sí, por ejemplo, en el primero es 1900 por 2,26. No, no es con porcentaje, sino por 0,026. Ah, Pero- ahora sí. Pero no daría 42,9. Ah, las cuentas decís, no sé, porque yo ya tengo directamente el índice de cosecha calculado, pero pará, a ver, hago la cuenta O sea, si intermedia. haces 1900 por Sí, te da 0,0. 42,94, o sea. A ver, 1900 por 0,0226, están diciendo. Claro. Está bien. Ah, Uy, sí, a 42,94. todos le tengo que mover una coma, perdón. No, si Ahí no, la hago. al porcentaje lo dividís por 100 y te queda bien. Sí, es lo mismo. Ahí está. No importa, ahora lo corregimos. Lo importante es que el índice de cosecha está quedando bien. Ahora lo... Y eso también se van a dar cuenta en cuando le están haciendo un lío con las unidades, pues van a ver que acá también se está haciendo cuentas con quintales, entonces siempre traten de ver que lo que están haciendo los kilos de nitrógeno del suelo, por ahí se los dan en kilo por hectárea y ustedes tienen un rendimiento en gramos por metro cuadrado. Esas cosas siempre tienen que prestar atención de que estén las unidades más o menos, más o menos no, que esté todo en la misma unidad, porque si no la relación no da. Bueno, índice de cosecha de nitrógeno, ya estaríamos completando, Julián. 0,78. Acá hay uno que... Sí. 0,66, 0,60 debería dar. Sí, y el otro 0,70 me dio a mí. Sí, acá hay Y el algo que otro está... 0,77. A ver, repasemos. Sería, o sea, el primero está bien. El segundo ahora está corregido. ¿Qué cuenta estamos haciendo para calcular la dosis del año 1 con segunda dosis de nitrógeno? Juan, si la estabas haciendo, decí qué cuenta estabas Está haciendo. escrita ahí arriba, kilogramo de nitrógeno. 42,94 dividido 65. La segunda es 75,09 dividido 125. Sí, La tercera es 113 dividido 160. claro, acá no sé, acá debería dar 71. Claro. Después la otra es 54, bueno, depende de los decimales que pongan, dividido 70 y eso te da 0,77 o 0,78, no sé cómo redondean. Claro, acá está al revés, sí, está bien, 0,78.
Y después 89,91 dividido 120, eso me da 0,7475. Y Y la última, 0,75. sí, y la última, claro, 105 dividido 140. Bien, perfecto. Ahí está bien. Algo que está bueno para darse cuenta es tener al menos la idea de decir, bueno, el índice de cosecha de nitrógeno en general es más alto que el índice de cosecha, ¿no? De que uno se refiere de cuánto de rendimiento, cuánto de la biomasa es rendimiento. Como para tener una idea de que si me está dando 0,11 o 0,13, muy bajo, algo está pasando que está mal, ¿sí? Bueno, y ahora que ya calculamos esto, ¿qué deberíamos completar? Fracción de recuperación y eficiencia agronómica. ¿Con cuál quieren arrancar? Vamos en orden, con fracción de recuperación. ¿Qué cuenta tengo que hacer para calcular la fracción de recuperación? Por ejemplo, en este casillero, ¿en todos los casilleros se completa? No, solo los que hubo fertilización, ¿no? Perfecto. Eso también es algo importante, porque a veces no sé cómo hacen, pero lo terminan completando. Entonces acá no hay nada para, primero porque la fracción de recuperación es cuánto de lo que yo apliqué se absorbió. Entonces en el N0, digamos que no hay un valor de fracción de recuperación. Eso es importante. Bueno, la siguiente columna, ¿cómo sería? Ahí estás poniendo. Sería kilogramos de nitrógeno absorbido por el fertilizante. Claro, hagamos así, de absorbido del fertilizado menos sería los kilogramos del nitrógeno absorbido del testigo, ¿sí? Porque el testigo absorbió, pero no era del fertilizado. Entonces, ¿qué cuenta harían para calcular para el año 1 en la condición fertilizado, N1? ¿Con cuánto se fertilizó? Ah, ahí está. Acá dice en la tabla con cuánto se fertilizó. Con 80 y con 160 en la segunda dosis. Entonces, la cuenta que estaríamos haciendo acá, ¿qué sería? En el primero no va a haber y en el segundo 80 es el aplicado, ¿no? O sea, sería la Sí. el 80 es extra. por lo que yo divido. O sea que al menos ya Sí. sé eso, la parte de los gramos de nitrógeno aplicado. No sería 125 menos 65, que es el nitrógeno absorbido, sobre 80. Claro, Sí, exacto. tal Es cual. esa cuenta la que hay que hacer. ¿Quieren que las ponga o pongo el resultado final? Y da 0,75. O sea, la resta que estamos haciendo en la parte del numerador es porque tengo que descartar lo que se absorbió, pero que no venía del fertilizante, que estaba en el suelo. Entonces, para eso tengo el testigo. Entonces, bueno, hago esa cuenta que dijo María. Bien, 0,75. Y en la segunda dosis de 160, ¿qué cuenta debería estar haciendo? Ah, está buenísimo que quede la cuenta así. Los que vean el video ven todo completo. Para la segunda dosis, ¿qué estaría haciendo entonces? Y no haríamos el nitrógeno absorbido menos el testigo y lo dividimos por 160. Claro, sería 160 menos 65, de nuevo el testigo dividido 160. ¿Cuánto les da?
0,59. Bien, buenísimo. Bueno, ahora hagamos lo mismo para el segundo año. En el testigo no se calcula. Perfecto. Y después N1 sería 120 menos 70 Sí, sobre 80 también. bien. Sí, sobre lo mismo que... 0,63. O sea que ahí ya vemos que la fracción de recuperación del año 2 es menor, ¿sí? Y en el otro sería 140 menos 70 dividido 160. 0,44. También es menor. Bien. Y eso que todavía no terminamos el punto 1 de completar la tabla. Yo dije, y los que siguen son más largos todavía. Así. Bueno, el último era 0,44, que les dije es 140 menos 70 dividido 160. Bueno, y ahora la eficiencia agronómica. ¿Cómo venimos calculándola hasta ahora? Bien. Falta uno más. ¿Qué vendría a ser la eficiencia agronómica? ¿Cómo hacemos los cálculos? ¿Puede ser cómo varía el rendimiento cuando aplico el fertilizante? Sí. ¿Y cómo se traduce eso en una cuenta? Y sería el rendimiento con el fertilizante menos el rendimiento testigo. Bien. Sobre el nitrógeno viene a ser el Rendimiento del fertilizante, fertilizado, menos el rendimiento del testigo. Todo esto dividido. ahí viene a ser el nitrógeno aplicado. Claro, porque ¿qué cuadrante estamos hablando acá? Yo estoy apretando. ¿De qué cuadrante estamos hablando con la eficiencia agronómica? De esos que le mostraba María. Bueno, sería la X negativa y la Y positiva, no sé. Claro, el de la Puede ser el izquierda cuadrante arriba. de la izquierda, era más. El B, ¿no? O C era. El C creo que era, pero es el de la izquierda, ¿sí? El donde estamos relacionando abajo solamente me importa el nitrógeno que yo apliqué. Acá, María, te quería hacer una pregunta porque vos decías, hay dos maneras también. La eficiencia agronómica la podemos hacer con respecto a testigos o podemos verla con respecto al tratamiento anterior, o sea. Es que definitivamente, a diferencia de la eficiencia fisiológica, la eficiencia agronómica es siempre a la dosis. Por lo tanto, es siempre a la no previa. Contra el testigo, la dosis previa. La primera dosis va respecto al testigo, la segunda dosis va respecto a la dosis anterior. Porque ahí sí sería una burrada, para que quede así, que no quepa lugar a duda, sería una burrada decir no hacerlo, porque a lo que más nos interesa detectar es cuando no hay más respuesta. Porque si no cometeríamos el error de decir que siempre conviene seguir agregando fertilizante. Porque siempre hay respuesta. Y lo comparamos con el testigo. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Bien, entonces algo que tiene que ver con el concepto, como vimos recién, cuando uno ve en el cuadro, ¿cómo se completa la tabla? ¿El N0 va a tener eficiencia agronómica? No. No, bien. Les parece algo pavo, pero realmente en otras veces lo completan. En los exámenes también. Entonces, es importante que sepan eso, que por definición la eficiencia agronómica y la fracción de recuperación no se calculan en estos casos. No sé cómo hacen a veces para calcularlo, pero
tiene que ver con una cuestión más de definición de la eficiencia. Bien, entonces, acá calcularon primero serían los dos, el primer tratamiento, el de 80 kilos de nitrógeno aplicado, sería el N1, ¿sí? 3.600 kilos que tuvo el fertilizado, los 1.900 kilos del no fertilizado, dividido 42,9 es lo que se aplicó, ¿No es 80. 80? es 80. Acuérdense que acá es solo, me interesa lo aplicado. En el primero. Sería 62. Acá el 42,1. Acá dividido 80. ¿Y cuánto me estaría dando esta cuenta? 21,25. 21,25. Yo le puse. Bien. Ahora, esto lo mismo tendrían que hacerlo para el N1, también de acá. También, y 80. Ahora, para la segunda dosis, ¿qué hay que hacer? Y el rendimiento de la segunda dosis menos el rendimiento de la primera dosis y lo dividimos por 160. No, por 80 de vuelta, pues es siempre con respecto a la dosis Claro, por anterior. eso. Es Está 160 acumulativo. menos 80, queda 80. Sí, tenés Claro. razón. Eso a veces es lo que lleva a confusión, ¿sí? Entonces sería, pero la segunda no es 5.000, 5.000 menos 3.600 dividido, sería 160 menos 80, en este caso. Ahí habría que modificarlo acá, sería 160 menos 80, ¿y cuánto da esto? 17,5. Bien, y entonces ahora vamos al segundo año. 5.000, y ya hicieron el segundo. Nos quedaría el primero 4.700, ¿no? Menos 2.600 dividido la primera dosis de fertilizante que era 80. Pueden copiar y pegar y a veces... Bueno, entonces con esto ya estaríamos terminando la tabla. ¿Alguna lo está haciendo o lo hago? No, para... sí, alguien lo pegó ahí. Creo que es Julián. 4.700 menos 2.600, bien. Ahora, esto les estaba preguntando la eficiencia, y nos queda una, que sería la eficiencia en el uso del fertilizante. Sí, que esa es como... Pero esa no la pide, ¿no? Sí, en verdad te lo pide cuando les dice, bueno, calculen, ¿no? Le completen la tabla, la fracción de recuperación del fertilizante aplicado y eficiencia en el uso del fertilizante aplicado para la producción de grano. ¿Sí? Considere la relación buena. La eficiencia del uso de fertilizante era un poco lo que estábamos hablando con María antes en el break. Uno considera eficiencia fisiológica el rendimiento dividido el nitrógeno absorbido sin discriminar si viene del fertilizante o del suelo. ¿Sí? Eso es lo que veíamos en el primer cuadrante donde María les explicó. Ahora, lo que nos está pidiendo es que veamos la eficiencia, pero del uso del fertilizante para generar grano, solo del fertilizante. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para producir grano? O sea que estaríamos como si fuese la eficiencia fisiológica, pero solo me interesa saber la ganancia en rendimiento que proviene solo del fertilizante.
¿Qué cuenta se les ocurre que pueden hacer? Hasta ahora, ¿cómo veníamos haciendo cuando, en este caso, ¿no? Cuando vemos eficiencia agronómica, solo le importa el fertilizante, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la eficiencia agronómica? ¿Qué rendimiento está tomando? Toma un solo rendimiento y lo divide como la fisiológica, digamos, agarra el rendimiento y lo divide por el nitrógeno absorbido. ¿O no? No, es por tramos. Es por tramos la agronómica. Entonces, si acá yo estoy diciendo que es la eficiencia para la producción de grano, o sea, como la fisiológica, pero que proviene del fertilizante. ¿Cómo discrimino lo que viene del fertilizante de lo que ya viene el suelo? ¿Cómo venimos haciendo? ¿Usamos el testigo o no? Claro, la diferencia de nitrógeno absorbido al que fertiliza y el testigo. Exacto. Entonces, ¿qué rendimiento deberíamos estar haciendo? ¿Cómo sería la cuenta? En el caso de la primera dosis, ¿no? N1 sería el rendimiento. Primero, el N0 va a tener eficiencia del uso del fertilizante. No, No, no tiene No. fertilizante. Claro, nuevamente, no tiene fertilizante. Entonces, esa no va a tener esa eficiencia, no existe para esta condición de testigo. Ahora, la segunda, si yo estoy diciendo que es rendimiento sobre ese nitrógeno absorbido, ¿no? Pero que proviene del fertilizante, entonces, el rendimiento, ¿cómo va a ser? Rendimiento, o sea, N1 menos el testigo dividido el absorbido. Claro, pero ahí sería absorbido. ¿El absorbido total como en la fisiológica o también lo separo? No, el absorbido menos el del testigo. Exacto. O sea que tendríamos que hacer como una doble resta, ¿sí? Estaría siempre tomando, sería la condición que tiene el tratamiento, que sería la condición N1, la de 80 kilogramos de nitrógeno aplicado, a la que le estoy restando todo lo que ya tenía previo, o sea, el nitrógeno absorbido que tenía el suelo. Entonces, bueno, si quieren lo ponemos ahí para que quede la cuenta. Ah, sí, ahí, ponelo ahí arriba, sí. Entonces, bueno, sería, la cuenta que habría que hacer es 3.600, ¿no? Que es de la condición N1, de los kilos de rendimiento, ¿menos qué? menos el rendimiento sin fertilizante, ¿Cuál es? 1900. Bien, y dividido, bien, ahí lo pusieron, 125 menos 65. No me entra. No importa, ahora corro yo corro todo. ¿Podés correr todo? Sí. No, pero voy a tratar. Ok. Ustedes sigan haciendo las cuentas que... Bien, bien. Y ahora entonces para la segunda dosis, ¿cómo se hace? Con el mismo criterio que la anterior, ¿no? Como dice María. ¿Se hace con respecto al testigo o con respecto a la dosis anterior? La dosis anterior. Bueno, porque ahí vamos viendo cómo esos granos, ¿no? Cómo esa ganancia en grano se va cortando. Bueno, entonces, ¿cómo sería? Ahí está.
sería entonces para la segunda que nos tocaría hacer. ¿Qué cuenta? 5.000 menos 3.600 dividido 160 menos 125. ¿Por Sí. qué menos 3.600? Porque es como sobre o sea, a N2 lo testeo contra N1. Puedo hacerlo así parcial o yo lo he visto, María, en otras veces que se hace contra el testigo también, ¿o Sí, no? sí, sí, por supuesto, Ah. sí. Pero, de nuevo lo mismo, ¿qué pregunta estamos haciendo? Si estamos preguntando sobre la eficiencia fisiológica absoluta, es todo referido a 0. Y si uno está preguntando sobre la eficiencia fisiológica absoluta, está preguntándose sobre los cambios sucesivos a los sucesivos cambios de N. En consecuencia, no tiene lógica si yo tengo 10 dosis comparar todo contra el testigo. Claro. No sé qué pregunta estoy respondiendo ahí. Claro, no, acá directamente es eficiencia en el uso del fertilizante. Nada Claro, más. exacto. Si uno no tiene dosis intermedia, bueno, sí, lógicamente, pero si no, imagino que lo que uno está siempre queriendo ver es la variación, las sucesivas variaciones a las sucesivas dosis. Entonces tendría que hacer siempre un diferencial, ¿no? Claro, uno va viendo cuánto va ganando en rendimiento por ese nitrógeno que va... Exacto, agregando. Sí, que a diferencia de la agronómica, o sea, en este caso yo estoy viendo cuánto absorbe de más, ¿no? Y en la agronómica en verdad es solamente lo que yo apliqué, pero no estoy viendo cuánto absorbo de lo que apliqué. Después lo hacemos con el gráfico, porque si no le estoy metiendo un montón de conceptos, pero está bueno para ver cuál es la diferencia entre esta eficiencia de uso de fertilizante, pero en ganancia de grano con respecto a la absorción, y la diferencia con la eficiencia agronómica, que es con respecto a lo aplicado. ¿Sí? Después lo vamos a ver bien en el gráfico, pero el concepto es distinto, porque en uno estoy viendo cuánto yo apliqué y no me importa cuánto absorbió de lo que apliqué, que eso lo van a ver en fertilidad, que van a ver hasta cuánto le va pagando, ¿no? Porque le van a poner precio al fertilizante y entonces van a ver cuánto más yo le agrego por la ganancia en rendimiento. Y acá estamos viendo, cuando vemos el uso del fertilizante, tiene que ver con cuánto de lo que yo estoy agregando está absorbiendo, ¿no? Y cuánto de eso que absorbe me va en ganancia de rendimiento. Pero bueno, parece un trabalenguas. Bueno, después les pregunta, bueno, una vez que completamos todo ya, si se asume que las condiciones hídricas no fueron limitantes en ninguna situación y se controlaron adversidades bióticas, ¿a qué factor ambiental atribuiría las diferencias de producción en biomasa aérea entre años para cada nivel de nitrógeno? ¿En qué etapa del ciclo debieron haber tenido lugar? Y explique brevemente sus respuestas en base a la información disponible. O sea, las diferencias que hay entre los distintos años. ¿Qué podemos ver en principio? Que el año 1, a ver, si miramos la biomasa, el año 1 con respecto al año 2, ¿qué vemos? Sin importar las dosis, pareciera ser que disminuye. En el año 2 hay menos biomasa, ¿no? ¿Ven eso? Acá aumenta un poco, de 6.300 a 6.400, pero después cuando vemos de lo fertilizado, de 13.000 pasa a 11.800 y de 15 a 11. ¿Sí? Digamos, en términos generales, para buscar una respuesta a esto que nos está diciendo, bueno, ¿a qué se debe la diferencia entre años? ¿Qué vemos en el rendimiento? Que aumentó en el 99. Claro, o sea, en el año 2, si bien tiene menos biomasa en algunos tratamientos, tiene más rendimiento en todos, ¿sí? Con respecto al 1.
Bueno, ahí vamos viendo a ver a qué se debe, porque qué explicación le encontramos. Y después, índice de cosecha, a ver que lo estuvieron calculando. Esta columna, ¿qué dice? Que el año 2 Aumentó en el segundo año. tiene un poco de concordancia con esto de que a pesar de que la biomasa más o menos caía, pero no tanto, el rendimiento sí aumentó un montón. Bueno, ¿qué podría estar pasando? Tanto en el año 1 o en el 2. En el año 1 algo le pasó para que no genere rendimiento o el año 2 algo pasó para que genere. ¿Qué puede estar pasando? De las cosas que vienen en carbono. Podría ser que varió también la temperatura y el tiempo que tardó en generar la biomasa y después para llenar los granos. Tuvo diferencias en la fuente, o algo así. ¿En cuál decís? Y ¿En cuál tuvo más temperatura, según vos? ¿En el 1 o en el 2? No sé. Perdón un segundito. Marina, ¿podés cerrar el micrófono, por Perdón. favor? Gracias. yo diría que en el 2 porque fíjate que desarrolló menos biomasa capaz. Y va, pero no estoy seguro. Pero podría ser. Cuando no hay restricciones hídricas ni nutricionales, ¿de qué depende principalmente el rendimiento? ¿Qué vimos en carbono? Entre distintos ambientes, si siempre regásemos y fertilizásemos bien, ¿qué, en el caso de un cultivo como trigo particularmente, qué definiría fuertemente el rendimiento, ¿no? O claro, ¿cuándo lo definen? ¿Se acuerdan cuándo se definía? Exacto, por eso. Ah, ¿A qué queda asociado el rendimiento? ¿O qué factor, características del ambiente pueden ser buenas predictoras del rendimiento? ¿Se acuerdan? ¿No? La radiación no sería. Bueno. Y que a su vez que está bien la radiación, o sea que ¿cómo lo analizas eso? A ver, un poquitito más. Y es diferente, depende de la fecha de siembra en la que lo hagas. Ajá. acá igual parece que tienen distintas fechas de siembra en los distintos años. No, o sea, no dice nada, pero uno esperaría de que si lo Que hacen siempre para está comparar, claro. Ujú. respetás Exacto. más o menos las mismas fechas. Ujú. En ese modelo ecofisiológico que se acuerdan que veíamos tanto de biomasa o de tasa de crecimiento del cultivo, ¿qué era importante para tener una buena tasa? ¿En qué momento? Eso lo vimos en carbono. ¿En qué momento se define el rendimiento? ¿Qué es lo que importa? ¿Por qué? Lo que recuerden. Aunque no. Yo pensaba más la radiación interceptada, que tendría que ver también con Bueno, la expansión del área foliar, y la expansión del área foliar tiene que ver con si hay restricciones hídricas o de los nutrientes. Bien, y si acá están diciendo de que no hay. O sea que estamos en condiciones potenciales, más o menos lo que te dice. Se asume que las condiciones hídricas no fueron limitantes, ¿no? Y no hay adversidades bióticas. Y además, nosotros estamos viendo que le están agregando nitrógeno, o sea que déficit de nitrógeno no podría ser. Pero te dice a qué factor ambiental atribuiría las diferencias de producción en biomasa aérea. Y para cada nivel de nitrógeno. Vos pensabas en la radiación. No está tan errado eso. no, para nada. Que tuviera más nubes un año que otro.
Y ¿A qué se estaría refiriendo la nubosidad? A la heliofanía sería. Ujú, Pero, ¿qué de ese A la componente? radiación incidente. ujú. Claro. Bueno, Traten de todo a acordarse cómo cada factor modifica esos componentes que nosotros le repetimos muchas veces del modelo ecofisiológico. O sea, nubosidad, ¿se está acuerdan de bien. esto? ¿Cómo? ¿Sí se acuerdan de esto? A ver, yo como... Ah, bien. Particularmente en las Entre... especies invernales que buscamos cosechar granos o frutos, es en esas especies en que más variación hay en el momento en que esos frutos o granos se definen de la relación fototermal. La relación foto la explicaban recién, sí, cuanto más irradiancia hay, mejor es. Pero con ese criterio también haríamos que ese momento ocurriera entonces el 21 de diciembre, porque ese es el momento de más irradiancia. Y sin embargo, si vamos repasando un poco, no es eso lo que se hace. Normalmente en la práctica se busca ubicar ese periodo de definición del número de granos que se van a cosechar, más bien con cierto, jugando con el riesgo de heladas, o sea, más bien en la primavera, cuando más se está cambiando. No son los niveles máximos de irradiancia y están cambiando diariamente a tasa máxima, estamos en el equinoccio. ¿Por qué? Porque lo otro que también interesa es la temperatura. Temperaturas más frescas van a alargar ese periodo crítico, van a dar más tiempo para generación de biomasa, de las espigas, panojas, lo que fuera que lleva las estructuras de cosecha, y en consecuencia esperaríamos que buenos niveles de irradiancia, menos nubosidad, como ustedes dijeron, si es que se usa siempre la misma época de siembra, muy especialmente en estas especies en que sabemos que lo que estamos tratando, como les decía, es jugar lo hicieron con el Cronos, para trigo, para cebada, jugar con la fecha de última helada para tratar de ubicar la floración con un mínimo riesgo una vez superado ese momento. ¿Por qué? Porque lo que tratamos de buscar es maximizar la relación fototermal, no solo la radiación. ¿Y por qué? Porque por un lado, buenos niveles de radiación, pero también combinados con temperaturas favorables. Y en estas especies, temperaturas favorables no son las temperaturas estivales, que es cuando ocurren los mayores niveles de irradiancia, sino temperaturas un poco más frescas. La relación entre esas variables fototermal es predictora del principal determinante, el principal componente, ¿no? El principal componente del rendimiento, que es el número de granos. Y entonces uno podría imaginar que estas diferencias que veían en la tabla, están asociadas a alguna de esas cuestiones, que haya habido un diferente ambiente fototermal justamente en la etapa en que se está definiendo el rendimiento. Quizás las condiciones anteriores fueron buenas y por eso la biomasa tuvo mejores condiciones para producir biomasa vegetativa, este otro cultivo, pero cuando deben definirse aquello que cosechamos, en esta situación mejoró la condición de crecimiento. Y lo vemos reflejado en que, bueno, también había menos biomasa para terminar de formar esos granos. El índice de cosecha es muy alto el segundo año, para un cultivo como trigo, comparado con el primero. Acá hace muy buenas condiciones de crecimiento en las etapas probablemente vegetativas, de macollaje y de encañazón, pero cuando hubo que definir y probablemente llenar los granos, fue mejor esta condición y dio lugar a rendimientos un poco más elevados, pero sustentados en menor biomasa vegetativa, que se tradujeron en índices de cosecha más elevados el primer año que el segundo, ¿sí? El segundo año que el primero, perdón. Por eso les decía Alejandra desde el principio, es un problema que se relaciona también con carbón. Y más en estas especies, nunca se va a hacer una época de siembra, si es algo para comparar experimentalmente, niveles de fertilización, se va a usar el mismo cultivar, seguro, y se va a sembrar si se siembra el mismo cultivar, también va a ser la misma época de siembra la recomendada, ¿cuál? Aquella que nos permita ubicar
la floración, la antesis, en un momento en que ya estamos minimizando los riesgos de heladas, pero todavía las temperaturas no se aumentaron tanto. Bueno, entonces siempre va a estar manejado de una manera similar para el resto de las cosas experimentalmente. Ese manejo, sin embargo, da estas diferencias, ¿no? Bien, y ahora la última pregunta de este problema. No sé, María, vos después querías hacer la parte... Sí, después lo vemos en el gráfico que ya lo preparé. Y buenísimo. la última pregunta del problema. Dice, explique sin contradecir su respuesta anterior, las razones fisiológicas de los resultados obtenidos en el porcentaje de proteína. ¿Y ahí qué vemos en el porcentaje de proteína? De un año con respecto al otro, entre dosis. Quizás Hay como gráficamente ahí nos... Sí, perdona, Juan Carlos, adelante. Hay un efecto de dilución, puede ser. Acá, En la página 18 menciona. Ahí, si quieren... El efecto de dilución resulta en un aumento del endosperma de bajo tenor proteico con respecto al embrión con alto tenor proteico. Aumentos mayores en el nivel de nitrógeno pueden incrementar tanto el rendimiento como la concentración proteica, y niveles aún mayores pueden deprimir el rendimiento si aumenta el nivel proteico aún más. Bueno. Claro, pero acá el nivel de nutrición que estamos probando es siempre el mismo. ¿Por qué se producirá esta dilución? Es decir, como nivel de nitrógeno aportado, no significa, por supuesto, que no haya habido otras diferencias. De hecho, fijémonos que a igual aporte hay menores, sobre todo en la última dosis, ¿no? En la dosis más alta, hay menor cantidad de nitrógeno absorbido, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo cerrás eso que estabas diciendo justamente? ¿Por qué se produce dilución? Porque el grano es más grande. Olvidémonos de los componentes, que sería hablar sin decirlo. ¿Dónde vemos la dilución con los datos que tenemos? En el porcentaje de proteína que está asociado al nitrógeno. O sea, 11 es menor que 13. Sí, pero eso no responde a la pregunta. La dilución. ¿Algún el otro nitrógeno absorbido. Ajá. ¿Qué pasa con el nitrógeno? En el segundo año que en el primero. Por ejemplo, ahí la dosis en el N2 es 140 con respecto a 160 del primer año. Prácticamente la diferencia acá, hay mayor nitrógeno absorbido entre estos dos niveles que la diferencia acá, ¿no? ¿Y qué pasa con el rendimiento, en cambio? ¿Cuánto rendimiento se produce con prácticamente el mismo nivel de N en la dosis 1 y con absorbido, e incluso con un nivel menor de N absorbido? Y el rendimiento aumenta. El rendimiento incluso es mayor. Por lo tanto, estos niveles de N, diferentes en cada nivel de provisión de nitrógeno, se diluyen de manera distinta para formar el grano. Acá hay menos dilución de una cantidad de nitrógeno mayor que acá, que con menor cantidad de nitrógeno absorbido incluso se forma más rendimiento en grano, más allá de si es en número, en peso, ¿sí? En la cantidad total, una vez hecho el producto de los componentes, en esta situación la cantidad de nitrógeno absorbido se diluye en una mayor cantidad de rendimiento en grano, lo cual entonces lógicamente tiene que llevar a un menor porcentaje de proteína, ¿no? Sí. ¿Eso lo ven? O sea, con 140 el rendimiento es de 5.500, o sea, mucho más que el otro, que absorbiendo 160 rinde 5.000, y decís, bueno, absorbió 20 más que el otro, bueno, ¿dónde lo mandó? Y evidentemente no lo mandó a rendimiento, por ahí no lo mandó más a número de granos, pero lo mandó más a la parte de la proteína en grano. ¿Están de acuerdo? ¿Eso lo vieron, lo entendieron cuando vieron en la guía la parte esa de dilución?
Yo acá la grafiqué en la siguiente página del Jamboard, cómo sería esa relación. ¿Cómo imaginan que es el porcentaje de proteína al inicio? A medida, por ejemplo, acá está en la parte de arriba, sería, no sé si lo están viendo, es el cuadrante superior, sería la eficiencia fisiológica, ¿sí? Ahora, acá vamos a ver nitrógeno absorbido en función, no, porcentaje de proteína en función del nitrógeno absorbido también. ¿Lo ven? ¿Están en la segunda página? No sé si... ¿Del María, si Jamboard? quieres, sí, una más. De ver cómo piensan que es esta relación. Porcentaje de nitrógeno, porcentaje de proteína. A medida que aumenta el rendimiento, ¿qué pasa? No lo digas vos, Juan, que es lo que leíste en la guía, pero quiero saber si el resto lo leyó o lo entendió, o A si no, medida María. que aumenta el rendimiento, disminuye el porcentaje de proteína. Sería. Bien, ¿cómo sería si lo tuvieses que graficar acá en el cuadrante abajo? ¿Sería siempre negativo? ¿Sería hasta un momento? Considerando que la relación entre rendimiento y nitrógeno absorbido es esa verde que está dibujada ahí más o menos. Disminuye. Bueno, pero puede disminuir de un montón de maneras, ¿no? Puede disminuir así, puedes disminuir así, así. ¿Qué imaginan? A medida que voy incrementando este nitrógeno, me voy para acá. Y que va a ser parecida a la verde que está, pero al revés, ¿no? Claro, O lo sea, hace como espejo. Vos decís que es así, como la primera que hiciste, que que sería el dibujaste. espejo de la verde. Más o menos así, sí. O Pero sea que, piensen si tiene lógica lo que está diciendo. Ustedes me están claro, diciendo acá, el rendimiento no se mueve, el nitrógeno absorbido sigue aumentando y el rendimiento no se mueve. ¿Es lógico entonces que el porcentaje de proteína quede planchado? porque ¿Y en el nivel más bajo? claro, la lógica que uno está diciendo es a medida que está en esta zona, ¿no? En esta zona, uno aumenta el nitrógeno absorbido y el porcentaje de proteína disminuye porque el rendimiento aumenta. Entonces tenemos más granos, bueno, es probable que eso pase. Ahora, ¿qué pasa? A medida que el rendimiento no crece tanto como el nitrógeno que estoy absorbiendo, bueno, va en concordancia a lo que ustedes dicen. Bueno, a medida que se va estabilizando el rendimiento, yo aumento el nitrógeno absorbido y la proteína se empieza a estabilizar. Ahora, a partir de acá, ¿no? Sería, no sé si se marcan las cosas que yo marco con el láser, pero, porque eso lo descubrí ahora, pero... Pero está muy bien. A Acá, partir de acá más o menos, claro. sí, más o menos, a partir de la línea amarilla. Si siguiésemos la misma lógica que venimos haciendo hasta acá, acá viene disminuyendo la proteína porque el rendimiento aumenta, ¿o no? Eso es No, lo que... no debería de subir después el Ajá. porcentaje de Bueno, proteína. ¿cómo sería? Ahí dibújenlo, yo lo dibujé así nomás. No, pero no estoy en el Jamboard, no, estoy con el celular. Ah, Bueno, otro. O sea, ya cuando llegás al rendimiento, digamos, máximo, vos pones más nitrógeno y se va a ir compensando bueno. Ujú. al porcentaje de proteína. ¿El resto está de acuerdo? O sea, es lógico pensar que a medida que yo estoy en esta zona donde el nitrógeno absorbido aumenta, porque acá aumenta, sigue aumentando, y el rendimiento se estabiliza porque no aumenta más. ¿Es lógico pensar de que el porcentaje de proteína va a ser el más bajo? No, no es lógico porque basta ver que esta cantidad creciente está en un rendimiento constante.
lo que podría uno pensar, bueno, que salvo que no se removilice más nitrógeno al grano, pero no es así porque los porcentajes de proteína vemos que varían. Por supuesto que hay un límite, ¿sí? Estos debería ser así, ¿no? Bueno, así, recta. Ujú. Ahí está. ¿Pero lo entienden? Fíjense, a ver Sí, si lo toma, no sé si lo va a tomar, ahí está. Ah, claro, ahí está la otra, pero creía que lo íbamos construyendo hasta llegar a eso. Eso es, exactamente. Esto que acaban de discutir es esto que se ve acá, que si ustedes ponen proteína, grano, trigo, imágenes, le van a salir 20 de distintos colores, tipo en la web, en Google. Entonces el rendimiento, lo que muy bien, el gráfico Ale. Y 3 fases. Cuando no cambia la eficiencia fisiológica, y ahora vamos a ver los valores resumidos, así también le queda todo en una figura ya para cuando repasen el problema, mientras el aumento es constante de la eficiencia fisiológica, lo que se tiene es una dilución del nitrógeno, como una caída de la proteína. Luego hay una muy breve fase de estabilización y luego una fase de el rendimiento aumenta proporcionalmente menos que acá y el nitrógeno absorbido aumenta en la misma magnitud, entonces el porcentaje de proteína aumenta. Hasta que, por supuesto, como les decía, hay un límite, no es que se construye proteína infinitamente en un grano, dentro de lo que genéticamente son los valores normalmente observados, bueno, esa es la fase en que ya después, ¿qué empezaría a ocurrir acá? Empezaría a bajar el índice de cosecha de nitrógeno muy fuertemente, nos quedaría un montón de nitrógeno en el residuo sin que signifique cambios ni en el rendimiento, por supuesto, ni en el porcentaje de proteína. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Nos queda un poco mal dibujado, entonces, ¿no? No importa, pero por eso se los puse acá, porque hacer esto a mano alzada siempre es un poco complicado. Esto también sí, yo lo corrí teórico. ahora la parte, pero lo que a mí siempre me trato de que cuando veamos la primer parte, que es hasta que no se estabiliza, uno más o menos pero uno debería pensar de que si se estabiliza el rendimiento y el nitrógeno absorbido se incrementa, en algún punto tiene que aumentar. ¿A dónde va si no? Exacto. O sea, esa es la parte, digamos que por eso yo lo había hecho como más absurdo, pero está bueno pensar eso, que atrás de siempre de un gráfico hay un concepto. Entonces, si uno dice, bueno, baja o disminuye, bueno, ¿cómo lo hace? Y si eso tiene concordancia con lo que uno piensa. Entonces, bueno, es como que tuvieses, no sé, una botella llena de agua y le estés metiendo colorante. O sea, se satura y en algún punto eso se va a saturar de color. Es lo mismo Exacto. Y esto piénsenlo a su vez como diferenciales, como si ustedes estuvieran derivando este aumento desde acá y hasta acá, la diferencia es prácticamente la misma. Sin embargo, esto aumenta esta tasa primero y una tasa de la mitad después el rendimiento. Consecuentemente, si hay un incremento de asignación del nitrógeno al grano, solo podrá ser, si hay el mismo incremento de asignación de absorción de nitrógeno, aun cuando el índice de cosecha de nitrógeno disminuye un poco, el porcentaje de proteína acá tiene que aumentar, que es esta segunda fase. Luego, sí, directamente ya no hay ni más aumento de nitrógeno, ni más aumento de proteína, porque todo se saturó, que estaríamos en esta última fase por acá. ¿Sí? Y lo que me gustaría, si podemos dejar de compartir, total el Jamboard queda para que ustedes lo vean siempre que quieran, que miremos por un instante el pizarrón donde quedó armado el problema. Déjenme un segundito, estoy con una máquina un poquito lenta, vamos a dejar de presentar un instante. Ahí está. Entonces vamos a pasar a la figura, así al menos les queda todo lo que hicieron, todos los datos que ustedes volcaron recién, como para resumir en los últimos 5 minutos de este problema, están representados en esta figura con 2 colores. El primer año en negro, el segundo año en rojo.
empezando por el nitrógeno absorbido, que era dato, con 65, 125 y 160 unidades de nitrógeno absorbidas para el testigo sin fertilizar, la primera dosis de 80 unidades de nitrógeno y la segunda dosis de 160 unidades de nitrógeno, ¿sí? Con esas distintas dosis se absorbieron 65, 125 y 160 unidades de N. En cambio, para el segundo año, con esas mismas dos dosis, 80 y 160 unidades de N, el testigo absorbió muy parecido al del año anterior, 70 unidades de nitrógeno, muy parecido también a la primera dosis del año anterior, 120 unidades de N absorbe, y lo que decae es el agregado, la respuesta a la segunda dosis, que solo absorbe 140 en vez de 160. Consecuencia, las fracciones de recuperación que calcularon. Mientras que en el primer año, el agregado de la primera dosis tiene una fracción de recuperación de 0,75, el segundo año de 0,625, porque el testigo absorbe un poquito más y al revés, la primera dosis un poquito menos, entonces hay una pequeña diferencia, y lo que es importante es la recuperación de la segunda dosis, que para el primer año es de el 44% de diferencial entre la segunda y la primera, mientras que el segundo año es de solo el 25%. Bueno, acá están las eficiencias fisiológicas, con los valores que ustedes calcularon, y aquí las eficiencias agronómicas. De nuevo, el primer año el cultivo rindió el testigo 1.900 kilos, 3.600 y 5.000, o algo por el estilo más o menos, y el segundo año, vamos a volver a, no lo recuerdo completamente de memoria, ahí está, y el segundo año rindió 2.600, el testigo, 4.700 la primera dosis y 5.500 la segunda. Consecuencia de estos cambios, las eficiencias agronómicas a la primera dosis, mayor el segundo año que el primero, 26,25 y 21,25. A la segunda dosis, al revés, un poco sigue habiendo respuesta. La diferencia del primer año es que la respuesta es más o menos constante, ¿no? Hay una respuesta creciente y constante, y en cambio hay una respuesta un poquito menor a la segunda dosis si es que están bien los cálculos. La principal diferencia, por más que rinde mucho en el segundo año el cultivo fertilizado con 160 unidades, lo que tuvo es un problema en la absorción. En algún momento, como describimos, se ralentiza el crecimiento, como consecuencia de ello disminuye la absorción de nitrógeno, pero luego mejoran las condiciones que hacen que rinda muy bien, pero sustentado en una menor cantidad de nitrógeno absorbido total. Y lo que recién conversábamos, lo vemos un poco aquí, con menor cantidad de nitrógeno absorbido, genera un rendimiento mayor. Consecuencia, hay una dilución en el grano de ese nitrógeno, porque construye un rendimiento más alto con menos unidades de N. Aun cuando, no recuerdo ahora el valor que habían calculado de índice de cosecha de nitrógeno, pero podemos ver que hay un efecto de dilución claramente comparando los valores de absorción con los valores de rendimiento generado, y eso explicaría las diferencias en proteína, ¿sí? Así que bueno, con esta figura, por las dudas, corroboren los valores con lo que ustedes volcaron en la tabla en el Jamboard, porque por ahí yo me equivoqué al hacerlo rápido mientras ustedes hacían los cálculos como para dejar la figura armada. ¿Está bien? Sí, por ahí recordarles que la eficiencia del uso del fertilizante serían los últimos tramos que vos estás poniendo ahí. Claro, serían tramo por 28 tramo. y 40. Exactamente. El primero sería eficiencia fisiológica nada más, porque no hay fertilizante. Exactamente. Acá hablamos de eficiencia fisiológica y en cambio acá es de eficiencia fisiológica al agregado del fertilizante. Sí. Exactamente. ¿Está bien? Sí.
3006 menos 1009, ¿no? 91,61 uso de fertilizante, pero por ahí hice algún cálculo mal, entonces. Y ahí el de uso del fertilizante para el primer año sí están mal los cálculos. Bueno, porque es 3600 menos 1900, que les da 1700, ¿verdad? Y 1700 dividido 60. Ese es 28,3 y para el N2 es 40. Creo que ¿Perdón? decía 90. Que en el N1 es 28,3. Sí, acá. Sí, ese está bien. Sí, Ujú. 40 el otro, el segundo tramo. 42 aproximadamente. Claro. Sí. No, lo que estaba Y viendo. 42 y 40 tengo yo los rojos, sería. Perdón. 42. No, lo También. que veo que está, no me doy cuenta, estoy viendo el Jamboard ahora, hay mal anotado un valor acá porque dice 3600 menos 1900 dividido 125 menos 65, dice 91,66. Eso está mal, no sé qué hicieron, pero está mal. ¿Sí? Ahí cometieron un error. Y lo Ah, en mismo, la del fertilizante. 5000 menos 300, menos Ahí es 3600 28 y el dividido, otro es claro, esto 40. está mal. Esto vamos a corregirlo porque si no les va a quedar un error. Si está bien lo de abajo, 42 y 40, esto está perfecto, ¿m? Pero los dos valores donde dice 91,6 y 14,4, eso está mal en el Jamboard. ¿Sí? No Ahí sé lo por qué, corrijo. pero corríjanlo así les queda No, la el cuenta, o valor sea, final. 125 divididos está bien, pero está mal. Está bien expresado, está mal puesto el resultado, está bien Claro. presentado, La cuenta está pero bien. la cuenta, eso, ahora está bien, 28,33 y exacto. Y Y 40. 40 también. ¿Mm? Pero lo que vemos más allá de los altibajos es que en los dos casos estamos en respuestas fisiológicas bastante lineales. En ningún caso se alcanzó un nivel de saturación. Por supuesto que uno puede decir, bueno, pero esto sube, baja, pero si uno hiciera verdaderamente un ajuste de regresión y no un cálculo punto a punto y trazar una función por mínimos cuadrados a través de todos estos datos, seguramente nos daría algo que no lograría nunca saturar porque eso no se está viendo en ninguno de los 2 años. La última dosis es la más alta en todo caso la respuesta. Así que eso nos está diciendo que la eficiencia fisiológica es alta. Algo que sea que haya absorbido que puede variar, como veíamos principalmente a la última dosis en el entreaños, producto del ambiente. Claro, como que no está en la parte de rendimientos decrecientes, como que Exactamente. todavía está en la primera parte. Exactamente. Y sí, es cierto que uno empieza a ver, al menos en el segundo año, una disminución, porque sí, acá cae a la mitad, de eficiencia agronómica, y que comparando precios de fertilizante con precios de grano, se podría determinar si todavía hubiera justificado fertilizar o no en una condición como la del segundo año. ¿Mm? Bueno, muy bien. Hemos aprovechado mucho el día de hoy, espero que ustedes les Por ahí haya para la gustado. siguiente clase vengan pensados un poco el ejercicio 8, así lo podemos, Sí, arrancamos charlando eso y cómo Sí. dibujaron cada uno lo que que se pide en ese ejercicio. No es de cuentas, sino es más que más todo teórico, exacto. Porque si venimos para que yo haga los ejercicios, para eso los grabo y ustedes van y lo escuchan cuando quieran, ¿sí? El objetivo de esto es que ustedes traten de reflexionar sobre los ejercicios. Venir a escuchar nada más, para eso escuchen lo grabado, no tiene mucho valor. Sí, sobre todo tienen, para que sepan, el ejercicio 8 tienen 3 situaciones, tienen que graficar cómo se verían esas situaciones y después también pensar qué cuestiones a campo o lo que sea están generando esa modificación en los gráficos. O sea, como que está bueno que ustedes ya vengan pensando qué cosas están modificando la menor, no sé, recuperación de fertilizante, menor eficiencia, mayor eficiencia, qué es lo que hay detrás de cada uno. Así que, porque si no, quedamos acá esperando 5 minutos acá y por ahí esperando por eso yo agarro este ejercicio, me pongo un día, lo grabé, lo subo y lo escuchan cuando quieren. Eso sí, no significa que hagamos estos ejercicios.
Si simplemente creen que tener ejercicios resueltos les resuelve la materia, están en un error, porque obviamente uno después pregunta otra cosa en un examen y quedaron. Los hace razonar en otro sentido y ahí se dan cuenta que eso no sirvió para nada, ¿no? Este es el ejercicio que les decía Alejandra. Bueno, muy bien. ¿Listo? Chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Gracias, chao. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Muy bien, misión cumplida.